La señora Boluarte, que es la presidenta el día de hoy en el Perú, devino por una sucesión constitucional. No es que ella haya sido elegida por el pueblo y eso tiene que quedar muy claro. La derecha peruana la tuvo que soportar y la tiene que soportar hasta ahora, porque podemos ir limitando algunas cosas de su comportamiento y de sus decisiones. Sin embargo, de vez en cuando se le escapa su vena izquierdista, ¿no? Y ahí estamos pues como Congreso de la República para irla corrigiendo. Digamos que hasta el día de hoy se le ha podido soportar, pero no sabemos si es que va a haber más adelante actos de corrupción, y como nosotros tenemos el mecanismo de la vacancia, también podría salir de un momento a otro, porque cualquier cosa puede pasar en el Perú. El gobierno... ¿Cualquier cosa puede pasar en el Perú? Sí. ¿Así? ¿Como sí. que vuelva una dictadura? Eso no lo voy a permitir. ¿O tanto no? No. ¿Usted no lo va a permitir? ¿Tanto poder tiene usted? No, pero... ¿Por qué no dice eso? No lo vamos a permitir. No lo en vamos plural. a permitir. No. ¿Está curado no. de espanto de eso el Perú de verdad? Bueno, del comunismo, por supuesto. De las dictaduras militares, que fueron de izquierda en su mayoría, o decían eso por lo menos. Sí, bueno, después de ver cómo hemos estado con el presidente Castillo, yo creo que la mayoría de la población no quiere saber mucho de la izquierda, pero también hay que reconocer que tenemos un sector fuerte que sí cree en la izquierda, que es todo el sur del Perú, la zona de la sierra, Cusco, Puno, parte de Arequipa. Es muy fuerte ahí la izquierda. Toda esa realidad la vamos a analizar a vuelo de pájaro en la hora que viene. ¡Al pueblo! ¡Resguarda! ¡Comunistas del Perú! ¡Presidente Castillo! ¡Vete al Cuando lo que él representa es una banda criminal que sistemáticamente viola las leyes de nuestro Estado y mina la moral de nuestra nación. ¡Cállate la boca! ¡No hables de pie! ¡Terrorista, boca sucia! ¡Cállate! Ahí tienen una idea de la pasión y el temperamento de nuestra invitada. ¿Cuál fue la...? No siempre soy así. Sí, está bien. Hay momentos en que hay que hacerlo así. Hay momentos en que hay que pelear. Ah, sí, sin duda. Lo que pasa es que cuando una mujer es firme, dicen que es vulgar. Cuando un hombre es firme, dicen que es valiente. Sí, con eso me atacan. No se preocupe. No se preocupe. Mientras no se resbale por causas de corrupción, estamos bien. No hay ningún problema con eso. ¿Qué es el mal endémico del Perú? De eso también vamos a hablar después. ¿Por qué pidió la vacancia presidencial? ¿Cuál fue el motivo principal? Bueno, la puse por incapacidad moral, ¿no? Buscando que calce con la figura de vacancia. Pero en realidad, pues yo estoy en contra del comunismo. No quiero que mi país, ni el país de ustedes, ni ningún país latinoamericano termine como Venezuela o como Cuba. ¿En qué rato Pedro Castillo cayó en incapacidad moral? Bueno, en ese momento ya se habían visto actos de corrupción e ilegalidades, ¿no? Se habían encontrado $20.000, le decimos en el water de Palacio, en un baño de Palacio. En el momento que hacen un allanamiento se le encuentran $20.000 en el baño del secretario personal de Castillo. ¿Y en algún momento él tenía una casa para reunirse donde iba y negociaba con empresarios? Sí, nosotros le decíamos la casa de Serratea, ¿no? De Serratea, que es robar. Era la casa de Serratea. Él había decidido, desde que entró al gobierno, atender allí, despachar ahí y no despachar en el Palacio de Gobierno. Cosa que inmediatamente yo le envié un documento y lo hice volver. Congresista Chirinos, ¿Pedro Castillo era así? ¿Se volvió así con el poder o descubrieron recién en el poder que era corrupto? En el poder descubrimos que era corrupto. También él era mentiroso porque se hacía llamar profesor. Sin embargo, nunca vimos que haya alguna prueba de algún alumno que le haya enseñado ni una clase que dictó. Era un profesor supuestamente con títulos universitarios cuando era evidente que no sabía hablar y que con la justa leía y escribía. ¿Cómo pudo ganar un hombre tan ignorante? Hay mucha ignorancia en el Perú, hay poco acceso a la educación y la gente todavía cree mucho en los discursos y en las dádivas. ¿Cuánta culpa es de sus candidatos opositores y de la dispersión que hubo entre ellos, especialmente de la derecha? Mucha. Yo creo que en general, no solo por poner a Castillo, sino por todos los últimos gobiernos que ha tenido el Perú, porque hay zonas que en verdad han sido totalmente abandonadas. Yo recorro Cusco,
que es lo mejor que tenemos en cuanto a turismo por Machu Picchu y la misma ciudad del Cusco. Puno, yo he ido a Puno, he ido a Tacna, he ido a Arequipa. La gente está abandonada, las autoridades no llegan. ¿A quién apoyó usted en esa campaña presidencial? ¿A quién apoyó? Bueno, yo fui con Hernando de Soto, que era el líder economista extraordinario. Extraordinario. Yo nunca pensé ir al Congreso, también quiero aclarar eso. Yo iba a postular a la gobernación regional de la región que soy yo, que es el Callao. Pero al tratarse después de una eminencia en economía y que además me daban el número 1 por el Callao, por supuesto, pues ni tonta que acepté. Y de Soto, de Soto, bueno, aparte de que es un catedrático, un académico, no es un político de tarima, para decirlo así, ¿qué le faltó, no para ganar, para llegar más lejos? Hacer campaña. Yo vi que nunca hizo campaña, ¿no? Si hay algo que me gusta hacer a mí es campaña. Usted es de territorio. Sí, yo soy de campo. De armas tomar. De armas tomar, de acción más que de floro, como decimos allá. Creyó que por su prestigio Yo creo que él estaba esperando ser ungido presidente y no se dio cuenta que hay que caminar las calles y hay que hacer campaña desde el día 1. Él se dedicó, creo que 2 meses en su escritorio a hacer un plan de gobierno, que más bien él pudo simplemente dar las ideas, que lo redacte un equipo de trabajo y él dedicarse a estar directamente tocando a la población. Veamos ahora algo de las posiciones políticas actuales frente a la presidenta de la congresista Patricia Chirino. ¿Qué hizo que Dina Boluarte se desinfle tan rápido? Mentir a la población, no cumplir con su palabra. ¿Qué era cuál su palabra? Que iba a atender a la población más olvidada. Yo fui a Puno, recuerdo que conversé con ella y le dije, presidenta, quiero que usted se reconcilie con Puno. El Perú tiene que estar reconciliado con Puno. La gente no puede vivir odiando a la capital, ¿no? Odiando al Ejecutivo. Fui a Puno, fue muy peligroso, porque allí los ronderos habían prohibido a las autoridades trabajar con el Congreso y con el Ejecutivo. ¿Los ronderos son qué? Los ronderos son las rondas campesinas que defienden los territorios y el tema de inseguridad, organizados por la propia población, y tienen mucha fuerza. Entonces, allí habían prohibido que un alcalde tenga trato con la presidenta o con cualquier congresista. Llegué a Puno, escondida por Madre de Dios, no podía ir directo porque era muy peligroso. Allí habían salido carteles que decían Patricia Chirinos asesina, había gente en contra. Y sin embargo usted fue. Sin embargo fui, porque creía que eso era lo correcto en ese momento. Uno no se puede olvidar de la población, todos somos peruanos. Así renieguen de uno en algún momento, pero uno tiene la obligación de llegar. Y lo hice como un objetivo personal también. Entonces fui, hablé con los alcaldes, con la población directamente, estaban resentidísimos, estaban con cólera, con odio. Sin embargo, pude hablar y los convencí a varios alcaldes de centros poblados y de la provincia de Sangabán de venir a Lima a reunirse con la presidenta. Los llevé, le dijeron, muy bien, necesitamos tal y tal obra. Es una zona toda de centrales hidroeléctricas, pero que sin embargo la luz cuesta el doble que en el distrito más caro de Lima. Entonces es un abuso total. Los llevo, conversan con la presidenta, hablan de varios temas, se compromete hasta el día de hoy. Ok, entonces lo del Rolex es nada más... no vale, Dina. Ya, lo del Rolex es nada más una anécdota más que la tumbó. Aquello de que recibió de regalo un Rolex de $5,000, dijo que no era así, y si era así... Bueno, lo del Rolex es una vergüenza, sinceramente, porque... ¿Y fue realmente cómo? Por lo que se está viendo hasta el día de hoy, porque la investigación todavía está en curso, este señor Oscorima, que es gobernador regional de Ayacucho, es el que le ha regalado el reloj. Y, o sea, le regala un día el reloj y al día siguiente le sale un crédito suplementario para su región de millones, no hablamos de cientos. ¿Qué dependía del gobierno dar ese crédito? Directamente de la presidencia y del Ministerio de Economía. Es demasiado obvia la vinculación. Es demasiado obvia, y demasiado ¿no? barata la presidenta. Bueno, lo que pasa es que me imagino que para alguien que nunca ha visto un Rolex en su vida, porque era evidente, con un sueldo que ella tenía de trabajadora en la SUNAT, en la RENIEC, no podía pues comprar un Rolex, habrá sido el sueño de su vida. ¿El problema fue que lo negó al principio y lo admitió después, o el problema fue que nunca debió recibirlo? Nunca debió recibirlo, porque ese es un dame que te doy, ahí fue un canje, ¿no? ¿Y el crédito se necesitaba a ese sector? Eso sí, eso sí. El problema nada más fue el Rolex. O sea, igual iba a darlo.
y era necesario para el desarrollo de la población. No tenía por qué recibir el doble, tenía que decir no gracias, no es a cambio de nada. Era su obligación dar el dinero del presupuesto para esa región. Ahora, y para todas las regiones del Perú. Le decía yo a usted antes de comenzar la grabación, después de lo pasado con Dina Boluarte, por un buen rato, el Perú no querrá una mujer presidenta. Espero que cambie, porque las mujeres también tenemos los mismos derechos. Pero no en la próxima elección. Pero lo que pasa es que a ella nadie Keiko eligió. insistió 2 veces y no salió. Bueno, pero también hay mujeres y mujeres. En mi caso, y no estoy hablando de la presidencia, yo nunca he necesitado cuotas de género de nada. Yo, gracias a Dios, por mi trabajo siempre he sido el número 1. Cuando fui regidora provincial del Callao, número 1. Consejera regional, número 1. Alcaldesa, tumbé a 13 hombres que postulaban igual que yo. Y congresista, número 1. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, la cercanía de Patricia Chirinos con el presidente Donald Trump en Estados Unidos y las críticas que todo esto le ha merecido en su país, en el Perú. Perú es un ejemplo de estabilidad económica en medio de su inestabilidad política. El triunfo sobre el terrorismo le permitió lograr un crecimiento sostenido. El enemigo invencible todavía sigue siendo la gran corrupción. La entrevista de hoy es con Patricia Chirinos, congresista del Perú, sobre presente y futuro de su país. Un caso para aprender y para desaprender en otros casos, de acuerdo a nuestra experiencia política. Les recuerdo que el reprise del programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen: Extreme TV Cable, CNT, Cloud TV. Solo que 48 horas después y a las 6 de la mañana. En el periódico digital Ecuador en Vivo publican un resumen del programa apenas concluye en su portal principal y página de noticias. María Clara. Retornamos al tema que nos reúne esta noche, presente y futuro de Perú. Y veremos que Patricia Chirinos, congresista peruana, promovió personalmente su visita a uno de los recientes encuentros del expresidente Donald Trump en Doral, Miami. En el Trump National Doral en Miami, Florida, a pocos minutos de que haga su ingreso el presidente Donald Trump. Aquí estamos los peruanos. La parlamentaria viajó acompañada por 2 asesores y una secretaria, expresando abiertamente su apoyo al magnate estadounidense. Una visita que ha generado duras críticas en el contexto de crisis de inseguridad peruana. El peruano no es idiota, el peruano ya tiene sentido común. Ella lo que hace simplemente se aprovecha de su cargo para beneficiarse ella misma. Primera precisión ahí, ¿qué son los chalacos? Cosa que aquí no conocemos. Los chalacos somos los que hemos nacido en el Callao. Y también los que aman al Callao y quieren ser del Callao. Sé que usted se pagó su viaje. Sí, yo me pagué mi viaje y no es verdad lo que dice ahí, fui sola. ¿No fue con 2 asesores y su secretaria? No, no tengo ni secretaria. Ya, ¿por qué el timing? En un momento en que habían problemas internos graves. Bueno, fui invitada, siempre hay problemas internos graves, el tema de la seguridad viene desde hace mucho tiempo y yo fui la primera en decirle a Boluarte, y desde que era alcaldesa estoy pidiendo que salgan las Fuerzas Armadas a patrullar las calles. Ahora, que ella no tome la decisión, ya eso no me corresponde a mí. Ella es la que está a cargo del Ejecutivo. Nosotros solamente podemos hablar y hacer leyes, ¿no? ¿Y su interés con Trump de dónde viene? Bueno, yo fui invitada por The Heritage Foundation a dar una conferencia. The Heritage Foundation en Miami. En Miami, Florida, en la Universidad FIU. Así es, estuve 2 días allí. Yo solventé mis gastos, eso no tiene nada que ver con el presupuesto del Congreso de la República. Además están prohibidos los viajes solventados por el Congreso por unos meses, según la mesa directiva y el presidente del Congreso. Fui invitada y calzó con que era el evento de Trump. Claro, calzó, entonces aproveché de estar ahí porque obviamente quiero que gane Trump. ¿Por qué quiere que gane Trump? Porque quiero que entre la derecha en Estados Unidos y creo que Trump podría ser una figura importante no solo para levantar a Estados Unidos, sino también que sería una fuerza muy importante para el tema de Venezuela, de nuestros hermanos venezolanos que tanto sufren. En el caso nuestro, con la presidencia de Trump al Ecuador nos fue mucho mejor que con la presidencia de Biden. Normalmente ha sido así con republicanos. ¿Cómo le fue al Perú? Mucho mejor también.
O sea, porque teníamos ese respaldo importante, pero yo creo que ahora de quienes más nos tenemos que preocupar es justamente de los venezolanos. ¿Por qué? Y esa es otra cosa que no le perdono a la señora Boluarte, porque sacó a un excelente canciller que teníamos nosotros y ha puesto a uno que el día que entró reconoció a Maduro como presidente. Lo que más nos tenemos que preocupar es de los venezolanos, ¿en qué sentido? Bueno, en el sentido de que no tienen escapatoria, que la dictadura va a continuar allí y no tenemos cómo hacer que el electorado de Venezuela se respete. ¿Y eso hace que la migración irregular aumente al Perú? A todos, creo. También los perjudica a ustedes, a Colombia, a nosotros. Vemos las bandas de crimen organizadas. El tema de la seguridad se ha desbordado no solo en el Perú, también creo que son los mismos delitos que se están cometiendo aquí en Ecuador. Y es a sobre raíz todo de la que extorsión. hay un segmento delincuencial de Venezuela que aprovecha para irse pareciendo migrante o que se mezcla con la ola de migrantes venezolanos. Bueno, cuando hay migración sale de todo, ¿no? O sea, los pobladores se dedican a muchas cosas. Hay muchos venezolanos que son profesionales que han llegado al Perú, pero también viene pues una parte de delincuencia. Pero esto se ha acrecentado demasiado, se ha desbordado en el Perú y el delito que más tenemos es la extorsión. Pero no hablo de niveles altos de extorsión, sino ya están extorsionando, y eso sí les quiero decir porque la semana pasada extorsionaron a las señoras de las ollitas comunes, o sea, a la gente humilde, a la gente pobre. Aquí también. ¡Qué horror! Y secuestran a los pobres aquí también. Es terrible. Por $500, por $1000 para devolverlos. Sí, mañana va a haber paro de transportistas. En el Callao hace 2 días han matado a 4 personas en una combi. ¿Hace falta una mano dura como la que puso Fujimori en el Perú contra esa ola de crimen organizado? No hay otra manera que con mano dura. Es la única manera. Porque con el discurso bonito, intelectual, lleno de flores, no se va a llegar a ningún lado. ¿La manera de Bukele es la manera? Sí, es la manera. Mano dura. María Clara, un detalle más sobre esto de Trump, creo que es. Las críticas a la congresista Chirinos arreciaron, porque según algunos sectores del Perú, el fin de semana que ella se ausentó debía reunirse con los electores de su región. De acá, porque buscando que representara o ayudar a Donald Trump, no sé qué bueno va a conseguir. Discúlpame, pero la verdad que yo no le veo la solución por ese lado. Solucionar nuestros problemas del Callao. Que siga trabajando, que la vea el pueblo luchar, porque hace un buen tiempo que ya no la vemos. No en Estados Unidos. Claro, pues, no me parece, no me parece. Cuando tengamos un gobierno de derecha aquí, que vaya a Estados Unidos a buscar ayuda. Con un gobierno de izquierda nada va a conseguir de la derecha de Estados Unidos. ¿Responde esa objeción? Bueno, comprendo a la señora porque también hay mala intención de los medios de comunicación, ¿no? La señora no tiene por qué saber lo que ocurre en toda la región. La tratan a usted como una pop star en Perú. ¿Le molesta? No me molesta Es personaje nada. de farándula más que de política. Bueno, yo he hecho farándula muchos años. Así comenzó. Sí, así comencé. ¿Cómo le cuando llamaban era las urracas? Las urracas de Magali TV. Ese programa, ok. Sí, yo estaba ¿No? en la universidad todavía y entré como practicante, fue mi primer trabajo, ser reportera de Magali TV y no me arrepiento, me encantó, me divertí. ¿Cómo dio el salto del periodismo de farándula al periodismo serio? Bueno, a la política. A dirás. la política. Sin querer. Mi padre ha sido político también. Claro. Yo soy hija de Enrique Chirinos Soto, que fue 5 veces diputado, senador, congresista. Mi abuelo también era político, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi chosno, desde la guerra con Chile. ¿Y usted pensó en que lo que le daba ese periodismo inicial era popularidad y le servía para después? ¿O fue sin pensarlo? ¿No lo calculó? No, al contrario, yo siempre fui una niña rebelde y en mi familia, mi mamá y mis tíos me decían, tú tienes que ser política. Y yo, no, voy a ser periodista. Pero la vida me fue llevando. Y ¿no? vale la pena, ha valido la pena con el desgaste que eso significa, con la calumnia, con la envidia, con el peligro de muerte. Usted mismo acaba de contar cómo tuvo que entrar a la zona de Puno. Es algo que pienso todos los días. Siempre estoy pensando si fue en verdad algo bueno para mí a nivel personal. Mis hijos ahora viven fuera del país porque los tenía amenazados. ¿Cuántos tiene? 2. ¿Qué edades tienen? 25 el hombre y 22 la mujer. Qué duro, ¿no? Sí, muy duro. Entonces yo no sé, yo no te podría responder y eso. qué franco lo que usted confiesa.
Qué bueno. Porque lo común es decir sí, claro, ya lo tuve. O lo común es decir no, no. Qué bueno. Es una cosa que uno evalúa día a día. ¿Y sabe qué? Sí, Me identifico y me con duele eso. mucho. Yo en mi profesión digo lo mismo ahora todos los días. Por riesgos o consecuencias parecidas. Sí. Qué honesta su respuesta, me parece a mí, por lo menos. Gracias. Sí. Siempre trato de ser honesta. Sí. No me gustan las mentiras, las Auténtica, detesto. por lo menos. Sí. Ahí también está su debilidad. Ser muy espontánea, pero bueno, eso quedará para su equipo de campaña. Complete la biografía, la semblanza que hacen allí de usted. ¿Qué más diría de usted misma? Bueno, los chalacos somos muy regionalistas y amamos pues el puerto, ¿no? Eso es lo que define un poco también mi personalidad. Una cosa es ser hija de Chirino Soto, que por ahí me viene la fuerza, pero aparte tengo la fuerza de la esencia del mar de Grau. ¿Qué es un characato? Characato se les dice a los arequipeños. Ya. Y mi papá era arequipeño, por eso yo soy characata, chalaca, chirinos, voy a aumentar chola y chimpún callao. Chimpún Callao Es fue el nuestro grito de movimiento guerra. político original, ¿no? Sí, pertenecía al movimiento político Chimpún Callao, pero más allá que el nombre de un movimiento, es nuestro grito de guerra de los chalacos. ¡Chimpún! Ya. Callao. Qué bien. La derecha, ¿por qué no cuajó en el poder? Para mí que un tipo tan frío como PPK gane en el Perú era increíble, lo que demuestra que hay algo de racionalidad del electorado. Ya ve cómo terminó. Pero nos engañó, porque supuestamente era el banquero neoyorquino, entonces nosotros dijimos, Exactamente. bien, entró la derecha, pero era un mentiroso. En el primer momento se rodeó de caviares y de izquierda. Y Alan García, Bueno, Alan García creo que hizo un buen gobierno en esta última oportunidad. sobre todo en el segundo periodo. En el segundo periodo, el primero ya todos sabemos, pero ya quedó atrás. Pero claro, él siempre mantuvo el centro, ¿no? ¿Por qué Mario Vargas Llosa nunca ganó? Sí, perdió con Fujimori. Te voy a responder como respondería el pueblo. Muy pituco el tío. Ya. Y hablando de Fujimori, ¿cuál es su evaluación, ya muerto él? Una gran pena que se murió el presidente Fujimori. Fue un gobierno con muchísimos aciertos, por supuesto también con errores, como es normal porque es un ser humano, pero el presidente Fujimori nos salvó del terrorismo. Nosotros ya estábamos hundiéndonos. O sea, había muertes, coches bombas, más de 70.000 muertos, asesinados, violaciones. Fujimori nos salvó de todo eso. ¿La izquierda se viene inevitablemente otra vez en el Perú? Lucharemos porque no sea así. Tenemos el miedo de Antauro Humala, porque sí, él tiene mucho apego en el sector de la sierra, ¿no? La ¿Y sierra. puede volver después del desastre que fue? Bueno, puede postular en este momento, y si puede postular tiene una oportunidad, y si hay todo un sector de la población que lo quiere. Algunas inquietudes adicionales para completar este pensamiento suyo tendrá María Clara Triviño al final de lo que me contó, por eso a esa parte no me anticipo. El crecimiento económico sostenido del Perú, que para nosotros es el llamado milagro peruano, ¿a qué se debe? ¿Por qué se da? En medio de toda la convulsión que hemos tratado. Gracias a Dios porque las empresas privadas siguen apostando por el Perú. ¿Por qué? Porque no hemos... Si Castillo se hubiera quedado más tiempo, ya no hubiéramos tenido ese crecimiento económico. No hubiera estabilidad económica en el Perú, porque hubiera ahuyentado a toda la inversión. O sea, por lo menos eso no dañó Dina Boluarte. No, por eso que la mantenemos allí. Ajá. De alguna manera tenemos cierta seguridad. ¿Resultó En el ese menor sentido. de los males entre los dos? Sí. ¿Sirve la democracia para combatir la inseguridad después de todo lo que hemos hablado? Y hemos visto, porque el fenómeno de Perú se repite en Chile, menos ahora en la Argentina, pero se repite en la Argentina, Córdoba tomada por narcos, qué decir en Ecuador sitiado por narcos, Colombia en cambio beneficiada por FARC y narcos de políticas de izquierda a través de Petro Venezuela, ya lo escribió usted. ¿Sirve la democracia para combatir la inseguridad? Sí, pero con mano dura. Se necesita una real decisión de querer agarrar el toro por las astas. Y la única manera que yo veo es, además del tema de cárceles que propone Bukele, que si es necesario construir más cárceles, necesitamos a las Fuerzas Armadas, porque la policía ya no puede más. Eso también era un clamor aquí. ¿Por qué en Perú se resisten tanto a eso? Aquí está ocurriendo. Por Hay un bloque de miedo. seguridad, ha servido mucho.
por miedo. La señora Boluarte tiene miedo, quiere llevar un gobierno que sí, que no, que sí. ¿Y eso no es cierta exponer estabilidad. más a las Fuerzas Armadas a la misma contaminación a la que está expuesta la policía por la cercanía con el narcotráfico al combatirlo? Que no hay otra manera. Tenemos que utilizarlas y las tenemos allí. Y la imagen que tiene la Fuerza Armada es de respeto total. Yo dudo mucho que uno de estos del Tren de Aragua va a querer enfrentarse pues con los militares, ¿no? Bien, hasta ahí esta parte. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestra invitada central, la congresista peruana Patricia Chirinos, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Perú es un ejemplo de estabilidad económica en medio de su inestabilidad política. El triunfo sobre el terrorismo le permitió lograr un crecimiento sostenido. El enemigo invencible todavía sigue siendo la gran corrupción. Parte final de esta refrescante entrevista a la congresista Patricia Chirinos, una figura muy prometedora para la política peruana si ella se cuida y el Perú aprende. Disculpen que les diga así. Y justo algunas preguntas de María Clara Triviño explican mejor por qué esta reflexión. María Clara. Gracias, Carlos. En efecto, corresponden las preguntas para nuestra invitada central, la congresista peruana Patricia Chirinos. Le recuerdo que los términos de las respuestas son solamente de sí o no. La primera para usted. Visto en perspectiva, ¿hubiera sido mejor dejar a Pedro Castillo terminar su periodo, sí o no? No. La segunda, dada su proximidad a Vox en España y a Trump en Estados Unidos, ¿se considera usted una mujer de extrema derecha, sí o no? No. La tercera, ¿es Perú un país ingobernable, sí o no? No. La cuarta, ¿reconoce usted que le falta lo que denominan los psicólogos como control emocional, sí o no? No. La quinta y última, ¿el Perú está condenado para siempre a inclinarse por movimientos populistas mientras la pobreza sea tan grande, sí o no? Sí. Muchas gracias. Carlos. Por fin un sí. Una precisión. María Clara recordaba su proximidad a Vox en España. Usted estuvo en una convención de ellas y es muy próximo a ese movimiento. Si usted no es de extrema derecha, ¿por qué tan cercana a Vox? Porque son aliados. En verdad, tenemos que unirnos todos los de la derecha. Yo no soy de la derechita cobarde que va a decir, no, Vox es demasiado. No. Si otro movimiento, otro partido se nos hubiera acercado, también lo hubiéramos sumado. Pero nosotros prácticamente estamos trabajando solos en Latinoamérica y necesitamos el respaldo de gente que piensa igual que nosotros, de gente que quiera hacer el bien y esté contra la izquierda radical. Ya que no va a ser candidata presidencial en la próxima elección del Perú, ¿promovería usted eso con la ventaja de no ser candidata y no quererlo por su propio interés? Una fusión de algunos partidos, una alianza o movimientos mínimos de derecha, nunca estarán todos, pero algunos. Me encantaría, pero en el Perú eso no se va a dar, porque muchos dueños de partidos ven a los partidos como un negocio y el gobierno es el que les da presupuesto. Entonces les interesa, mientras más congresistas meta cada partido, es más lo que les dan de dinero al año. Eso no va a ocurrir. Patricia Chirinos, muchas gracias por acompañarnos. No.